Mi tema en esta mañana, el centro de la iglesia. Diga conmigo, el centro de la iglesia. Aleluya. Alguien podrá decir de inmediato que el centro de la iglesia es Dios, que el centro de la iglesia es Cristo, y no están equivocados por decir esto. Pero hoy usted va a aprender un poquito más. Hoy usted va a aprender a lo que es estar sentado en el trono o lo que es estar metido en un pesebre. ¿Alguien escuchó eso en esta mañana? Aleluya. Usted va a aprender la diferencia sobre esto que estoy enseñando. La iglesia de hoy sufre de una miopía espiritual. Son miopes espirituales. Hemos confundido la catedral por una cafetería. En la cafetería el cliente siempre tiene la razón. En la cafetería, si hay un café tibio, no te gusta. Si hay un café frío, no te gusta. Y si hay un café muy cliente, no te gusta. Y sea cual sea el café, la gente termina yéndose del lugar. ¿Alguien escuchó eso? Pero en el reino no es así. En el reino el cliente no tiene la razón. En el reino el centro es Dios. En la iglesia el centro es Dios. En tu vida debe ser Dios tu centro. En tu mente debe ser Dios el centro de tus pensamientos. En tu corazón debe ser Dios el centro de tu vida. ¿Alguien dice amén a eso en esta mañana? Aleluya. Si tú crees que en la iglesia es donde conseguirás un sistema de entretenimiento para mantenerte motivado, entonces no eres un verdadero discípulo de Cristo, sino que eres un simple consumidor. Consumidor de la palabra, consumidor de la unción, nada más. Pero estás muy lejos de ser un discípulo del Señor. En Hebreos capítulo 5, en el verso 17, se muestra la madurez del destete espiritual. En ese verso usted se dará cuenta lo que el Pablo o la Biblia enseña sobre el crecimiento que debe tener cada uno de nosotros. Dice las Escrituras: porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, la versión que estoy leyendo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Hay otras versiones que dicen los rudimentos de Cristo. Y habéis llegado a ser tales, o sea, niños, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto de la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aleluya. Eso es lo que enseña la Biblia. El destete espiritual. Se supone que usted ya debe ser un adulto espiritualmente hablando. Y el apóstol Pablo nos enseña a través de las Escrituras que lamentablemente se encuentra con una iglesia niña. Ya lo venimos predicando desde hace semanas atrás. Hay gente que lleva 20 años en la iglesia y todavía quiere que el pastor le pique la carne y le limpie la boca. Eso es egoísmo espiritual. Eso es un signo de enanismo en el reino. Un bebé solo llora por lo que le falta algo. Un hijo solo trabaja por lo que falta en la casa. ¿Alguien escuchó eso en esta mañana? ¿Eres un niño o eres una persona madura? Si eres un niño, entonces tu lugar no es aquí, sino su reino aquí. Cuando un niño crece, deja de pedir que lo cargue para empezar a cargar las bolsas del mercado. Aleluya.
Si te vas de la iglesia porque no te alimentan, escucha, el problema no es que el alimento sea malo, quizás el problema sea que perdiste los dientes de la madurez y no puedes comer y no puedes digerir. Ese es el problema de muchas personas. Un hijo maduro sabe buscar su propia comida para alimentar a los que vienen naciendo, para alimentar a los que van a llegar. Esas 1000 almas van a llegar y los hijos maduros son los que van a abrir sus brazos para recibirla. Son los que darán su tiempo para discipularla. Son los que darán toda su vida para pastorearla. Pregunto yo en esta mañana, ¿dónde están esos hijos maduros de esta casa? Denle un fuerte aplauso a Dios en este día. Porque el pesebre donde Jesús nació fue un lugar de provisión, pero no fue un lugar de permanencia. Muchos cristianos quieren vivir en un pesebre eterno. El pesebre es cómodo porque ahí solo tú recibes leche, recibes cuidado, recibes calorcito y protección, aleluya, pero tú no tienes ninguna clase de responsabilidades dentro del pesebre. Jesús usó el pesebre porque era estacional, era un lugar de su nacimiento, pero nunca fue su destino. Aleluya. El problema de la iglesia hoy es que tenemos cristianos de pesebres. Quieren que el pastor sea su mamá y que los líderes sean su papá y que la iglesia sea una incubadora donde no le pegue calor, donde no le pegue viento, donde no le pegue frío. Y si algo no está bien para ellos, se van. Grita conmigo en esta mañana: el pesebre es para nacer. Dígalo fuerte: el pesebre es para nacer, pero el trono es para gobernar. Aleluya. Tienes que escuchar bien lo que digo. Estás volando. Aleluya. Gloria al Señor. Si puedes entender esto, eres bienvenido, y todas aquellas personas que vienen a la iglesia son bienvenidos. Todas aquellas personas que reciben a Jesús como Señor y Salvador, por supuesto, es una nueva criatura o son niños espirituales. Le damos la bienvenida, los vamos a cuidar, los vamos a arrullar, los vamos a proteger, los vamos a pastorear, pero todo eso tiene un tiempo. ¿Alguien escuchó eso en esta mañana? Así que el pesebre es para nacer, pero el trono es para gobernar. Si después de años sigues necesitando que te arrullen para no irte de la iglesia, es porque te enamoraste del pesebre y abortaste tu propósito. Aleluya. Te enamoraste del trato bien, y no es que vamos a dejar de tratar bien a la gente. Eso no es nuestro enfoque, porque esta es una iglesia amigable, es una iglesia también de edificación de palabra, pero también confrontamos al pecado. Debes de aprender que el trono es para llevar el peso del reino. Dile eso al vecino: el trono es para llevar el peso del reino. Un trono no existe en el vacío. Un trono necesita un reino. Un trono necesita una iglesia. Un trono necesita un pueblo. ¿Alguien me escuchó en esta mañana? Y el reino de Dios no se expande con gente que solo sabe succionar la leche espiritual, sino con aquellos que saben conquistar territorios para los perdidos. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros no hemos orado Mateo 6:10?
¿Cuántos de nosotros no hemos clamado solo en la habitación por esa palabra? Que dice Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Cuántos han orado esa palabra? Aleluya. ¿Alguien puede decir conmigo, venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino, hágase tu voluntad? Y quiero decirte que cuando pides que venga el reino, estás pidiendo que el reino gobierne en tu vida. Estás pidiendo que el gobierno de Dios gobierne no solamente en ti, sino a los que están afuera. No solamente escucha en ti, sino que estás pidiendo que el reino de Dios gobierne en tu casa, en tu familia, en tus vecinos, en la ciudad y en la nación. ¿Alguien lo cree conmigo en esta mañana? Alguien grite, venga tu reino, venga tu reino, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Y cuando tú lo oras y lo declaras, le está diciendo al cielo que el gobierno de Dios alcance a los perdidos. ¿Alguien me escuchó? Alcance a los demás. ¿Por qué? Pregúnteme por qué. Porque el que está en el trono con Cristo no está pensando si le dijeron buenos días en la puerta, si los saludaron. Está pensando cómo alcanzar las almas, está pensando cómo alcanzar los perdidos. Amén. En el pesebre, Jesús era el centro de la atención de María y de José. Pero en el trono, Jesús es el centro de la salvación de la humanidad. Aleluya. El egoísta se queda en el pesebre, esperando que lo atiendan, esperando que lo arrullen. El maduro sube el trono para servir al lado del rey y alcanzar las almas. Aleluya. El centro de todo es Jesús. El centro. Aleluya. El centro. Desde el principio. Tú has sido Cristo, Cristo, el centro de todo, el centro. Aleluya. Tú has sido y siempre será Cristo. Dígalo. Cristo, 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 Cristo. El pesebre te mantiene pequeño para que otros te cuiden, pero el trono te hace grande para que tú cuides a otros. Aleluya. Quiero hacerle una pregunta sin que me responda. ¿Dónde quieres estar? ¿Dentro del pesebre o sentado en el trono junto con Cristo? Aleluya. Jesús no se quedó en la paja del pesebre. Él caminó hacia la madera de la cruz para llegar al oro del trono. Voy a repetir eso en esta mañana. Jesús no se quedó en la paja del pesebre. Él caminó hacia la madera de la cruz para llegar al oro del trono. Ahora te pregunto, ¿por qué tú quieres saltar el proceso y quedarte en la comodidad de tu casa?
Ese no es el propósito de Dios para ti. Primero es el madero de la cruz y después el trono del reino. Aleluya. Aplaudo a Cristo en esta mañana. La crisis es el lugar donde Dios quema tu pesebre para obligarte a sentarte en el lugar de autoridad que te corresponde. Imagínate un hombre de 40 años de edad tratando de meterse y dormir dentro de una cuna, dentro de un pesebre. Se vería ridículo, ¿verdad que sí? Pero así hay muchos creyentes dentro de la iglesia. Así hay muchos cristianos dentro de la iglesia del Señor. Se ven ridículos. Así pasa toda su vida. En vez de ser maduro, siempre se está quejándose porque nadie lo vio, nadie lo visitó, nadie le dio la mano, nadie lo miró bien, sino que lo miraron feo, y por ese motivo se van de la iglesia. Hoy te digo con toda responsabilidad: suelta esa cuna y siéntate en el trono de tus responsabilidades. Oh, yo no sé si me estás escuchando, voy a repetirlo: suelta esa cuna. El reino te está esperando, el trono te está esperando, las almas te están esperando. ¿Alguien dice amén a eso? Aleluya. Suelta esa cuna, porque hay almas muriéndose afuera. Y mientras tú sigas peleando el color de la paja de tu pesebre, ellos se están perdiendo. Mientras tú sigas peleando, escucha, ¿de qué tamaño será tu cuna o de qué color? Allá hay almas en las drogas que se están perdiendo. Allá hay familias enteras que necesitan escuchar la voz del Señor a través de tu boca. Por eso hay que arrancar ese ídolo del yo que tenemos adentro. Tenemos que arrancar ese egoísmo que tenemos adentro y darle el valor correcto a las almas, darle el valor correcto a las personas. Hay muchas personas que dicen: me voy para salvar mi pellejo en medio de una crisis que puede tocar la iglesia. Yo quiero hoy enseñarte la verdadera y la correcta forma de pensar en medio de la crisis, porque la iglesia no está exenta de las crisis, de la crisis financiera, de la crisis moral, de la crisis espiritual. La iglesia no está excluida de eso. Cualquier iglesia le puede pasar o puede pasar por una crisis. Pero ¿qué hay que hacer en medio de la crisis? El creyente maduro debe tener una mentalidad correcta. Debe de hacer la diferencia con los creyentes que son niños, que son bebés en la iglesia. Muchos dicen: me voy para salvar mi pellejo. Eso no es espiritualidad, porque ya debería ser tú espiritual. Eso es instinto de preservación carnal. Jesús no salvó su pellejo. Él entregó su espalda y recibió látigo por ti, por mí y por las almas. Aleluya. Pero vemos muchos cristianos en la iglesia porque algo pasó. Y dile al vecino: pasará. Cualquier iglesia le va a pasar algo. Cualquier iglesia le va a acontecer algo. Que Dios tenga cuidado de nosotros. Pero usted sabe que esta iglesia hemos pasado por procesos. Esta iglesia le ha pasado cosas. Por eso hay gente inmadura que cuando viene el proceso, lo primero que dice: voy a salir corriendo porque voy a salvar mi pellejo. Y como dije, eso no es un nivel de espiritualidad, es un instinto de preservación carnal. Aleluya.
Miremos el ejemplo de Jesús. Él dio su vida por nosotros. Él dio su espalda por nosotros. Él dio su sangre por nosotros. Él dio todo por nosotros. Nunca huyó. Él permaneció hasta cumplir su propósito en la cruz del Calvario. Y a raíz de eso, las almas pueden ser salvas. Tu familia puede ser salva. Tú fuiste salvo. Yo fui salvo y yo creo por mi casa. Yo creo por mis hermanos en La Guaira. Yo creo por mi familia en Caracas y creo por todo mi país llamado Venezuela. ¿Alguien cree como yo en esta mañana? Lo que voy a decirte va a volar las cotufas de tu mente. Prepárate. Si tu decisión de irte de una iglesia cuando viene la crisis y tu decisión está muy lejos de alcanzar las almas, de proteger las almas, de pastorear las almas, es porque no está actuando como un hijo que cuida la casa, sino como un inquilino que solo busca la comodidad de la casa. Una cosa es ser parte de un hogar y otra cosa es ser inquilino de una casa. Y hay muchos cristianos que cuando viene la crisis dentro de la iglesia se van porque yo voy a salvar mi pellejo. No, eso no es nada de espiritualidad. Tú no eres un inquilino. Tú eres un miembro de esta familia. Oh, yo no sé si a usted le agradó eso. Alguien que grite: yo soy un miembro de esta familia. Los que huyen son aquellos que han confundido el campo de batalla con un espada. El soldado que huye en la tormenta no ama al general, solo se ama a sí mismo. ¿Cómo podernos imaginar a un soldado que ha sido preparado para la guerra, ha sido equipado, dotado con armas, y en medio de la batalla salga huyendo, salga corriendo, cuando su objetivo es defender a su país? No entiendo cómo cristianos que por años han estado establecidos en una congregación, el hombre de Dios, la mujer de Dios, lo está nutriendo, lo está capacitando, lo están formando, lo están dotando, le están diciendo cómo activar sus dones, le están enseñando sobre los frutos del Espíritu Santo, le están dando capacidades para hacer guerra espiritual, aprender a hacer oración, clamor, intercesión, ayuno y oración. Escucha, y en el momento de la crisis se van. Todo lo que usted ha recibido, escucha, es para ponerlo en práctica en la batalla, en la crisis. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Es en medio de la guerra que usted va a dispararle al diablo y vas a usar las municiones contra todo principado, contra todo demonio. ¿Alguien dice amén a eso en esta mañana? Así que quien quiera que piense por un momento, me voy. No estoy hablando de esta iglesia, escucha bien. Te estoy enseñando sobre este tema. Usted siempre es bienvenido, siempre será bienvenido. Pero yo quiero contar contigo. Pero quien piense que algo sucedió, que algo pasó y se van, me voy a salvar mi pellejo. Escuche bien, si esa decisión no está enfocada a las almas, si esa decisión no está enfocada a tus discípulos,
a los que estás discipulando, al cuerpo o al departamento que estás liderando, déjame decirte que es una decisión muy carnal. Están acá y has perdido la brújula, has perdido el propósito. Aleluya. Porque mientras tú estás ocupando intentar salvar tu pellejo, estás dejando morir a los que necesitan tu madurez para sobrevivir. Aleluya. Filipenses 2:4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. ¿Se dan cuenta lo que dice Filipenses? No mirando por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. El centro de la iglesia no eres tú. Ay, 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 ay. El centro de la iglesia no eres tú. No piense que todo gira alrededor tuyo, que todo tiene que estar bien, que el sonido tiene que estar bien para que tú te sientas bien, que los aire acondicionados tienen que estar bien para que tú te sientas. El centro de la iglesia no eres tú, me perdonan. Es Dios. Es Jesús. Y el enfoque hacia las almas. Aleluya. Si tu decisión es irte de un lugar porque algo pasó, estás pensando erróneamente, porque tú crees que todo gira alrededor tuyo. Dios es el centro de la iglesia, no tú. Dios es el centro del ministerio cristiano, su reino. Dios es el centro del Tocuyo. Dios es el centro de Acarigua. Alguien dice amén a eso. Y alguien que grite: Dios es el centro de mi casa, de mi familia. La iglesia no es un crucero de lujo. Aleluya, no lo es. No es un crucero de lujo donde te sirven a ti. Es un barco de rescate. ¿Alguien me escuchó? En el crucero de lujo, si la piscina está sucia, usted se queja. Pero en el barco de rescate, cuando hay tormenta, el valiente se amarra del mástil y lanza el salvavidas para rescatar las almas, para aquel que se está ahogando, para aquel que está perdiéndose. Alguien celebra conmigo. Dile a tu vecino: estoy en un barco de rescate. Pero lamentablemente el egoísta ve la crisis como una excusa para huir. El maduro la ve como una oportunidad para pastorear, para salvar, para cuidar, para ayudar, para levantar, para decirle al hermano: no, chico, no es así, levanta tu mirada y ponla en Cristo Jesús y sigamos avanzando, sigamos caminando y vamos a ver la gloria de Dios en esta casa y vamos a ver la victoria del Señor. Aleluya. Por eso es que tenemos que tener nuestro corazón blindado en la visión. Tu corazón tiene que proteger la visión. El centro de la iglesia es Dios, pero su corazón late por las almas. Su corazón late por aquellos que están perdidos, por los que no han llegado. Allí está tu familia. Ahí está el resto de tu casa. Aleluya. Allá están tus hermanos. Otros estarán esperando a sus padres. El testimonio que habló César, que sus padres lo encaminaban a las iglesias o a la iglesia cristiana, pero ellos no eran. Pero uno creyó. Yo dije que uno creyó.
Quizá tú estás solo, sin tu casa, estás solo, sin familia, pero si hay uno que cree, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hagan algo para Dios en esta mañana, pero trabaja a favor de tu casa, trabaja a favor de los perdidos. El centro de la iglesia es Dios, pero su corazón late por los que no han llegado. Si tu visión está limitada a cómo me siento hoy, estás ciego. Si tú sientes o siempre estás pensando, ¿y cómo me tratan hoy? ¿Cómo me van a recibir hoy? Está ciega tu visión está ciega o tú estás ciego. Cuando la iglesia pasa por fuego, el inmaduro se quema porque es de paja, es de puro heno, es de puro ego, es de puro orgullo. Aleluya. Pero el maduro, cuando pasa por fuego, se purifica porque tiene su carácter como el oro, su visión como el oro. Aleluya, gloria al Señor. El que se va por un hombre nunca llegó por Dios. Habrá alguien acá que puede decir, y a mí me gusta cómo predica el pastor Jesús Montilla, a mí me gusta cómo se viste el pastor Jesús Montilla, a mí me gusta cómo me trata la iglesia, pero si el día de la crisis o el día que nada de lo que dije te funciona y te vas, tú no llegaste por Dios, tú llegaste por tus emociones. Porque el que se va nunca, escucha, el que se va por un hombre nunca llegó por Dios. Pero el que se queda por las almas ha entendido el corazón del Padre. ¿Alguien dice amén a eso en esta mañana? ¿Alguien celebra en esta mañana? La madurez no se mide por cuánto sabes de la Biblia, sino por cuánto estás dispuesto a soportar por aquel que sabe menos que tú. Puedes llamarlo cabezón, pero si no sabes soportarlo, tú eres más cabezón que él. Que ese hermanito no le entra la palabra y te achicopala. No, tú tienes que tener una dosis profunda y alta de amor para seguirlo cuidando. ¿Están acá? Aleluya. Si algo no te gusta y tu primer pensamiento es me voy, tu Dios no es Jesús. Tu Dios es la comodidad. ¿Alguien escuchó esto? No es Cristo, es tu ego. Es como sentirte bien. Te hago una pregunta hoy. ¿Eres un pilar que sostiene la estructura? ¿O eres un adorno que se cae cuando apenas comienza a temblar la tierra? Aleluya. ¿Qué pasa con tu balanza? ¿O qué pesa en tu balanza? ¿Tu ofensa personal o la salvación de la generación que viene detrás de ti? ¿Hasta cuándo nos vamos a seguir ofendiendo por el chisme de la gente? ¿Hasta cuándo nos vamos a seguir ofendiendo por la mentira de la gente? Si ya es mentira, si ya eso es mentira, ¿cómo la mentira puede ofenderte y dejar tu asignación y dejar de amar las almas que vienen detrás de ti?
Cómo una ofensa puede tocar el corazón de un gran líder y dejar a sus discípulos. Dejarlo a la intemperie y pensar que otros pueden continuar lo que él comenzó con ellos. Puede ser que sí, pero tú abortas tu asignación, tú abortas el propósito, y déjame decirte que no te irá bien. Aleluya. Acuérdate que tienes gente cerca de ti, debajo de ti, alrededor de ti, pero tú no eres el centro. El centro es Cristo. Pero cuando eres asignado con una responsabilidad, son almas. Son almas, son tus hermanos menores. Aleluya. Tus discípulos que estás dejando en la iglesia son tus hermanos. Y sorprendentemente la gente dice que nos ama, pero te dejan. Yo he aprendido que las personas que se han ido de mí y terminan diciendo que me aman, he aprendido de que es mentira. No me aman. Me tienen alguna clase de cariño, de aprecio, pero el que ama muere en la cruz. En una oportunidad Jesús confrontó a Pedro, porque antes le había dicho: no te dejaré. Y fue el primero que dejó a Jesús. Y después de que Jesús resucitó, lo miró con amor, pero lo confrontó y le preguntó: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntó. Su corazón fue redarguido al punto de que Pedro sabía que Jesús conocía lo profundo de su ser. Tú sabes, Señor, que te amo. Pero ¿después de qué? Después de una gran crisis que Pedro pasó y pudo superar. ¿Alguien me está escuchando? Aleluya. Por eso, aquel que pasa por crisis, probará Dios su amor, probará Dios su lealtad, probará Dios que es un discípulo de Jesús. ¿Alguien dice amén a eso? Y sobre eso viene un peso de gloria sobre él, sobre la iglesia. Viene una unción alta, viene una unción del cielo sobre tu vida, sobre aquel que es probado y es aprobado por Cristo. ¿Alguien me escuchó en esta mañana? Sacude al vecino y dile: viene una clase de unción sobre tu vida, viene un peso de gloria sobre tu vida. Aleluya. Pero les digo algo: la unción que viene sobre ti no es para que tú brilles, es para que tú alumbres el camino de los perdidos. Cristo es el centro de nuestro corazón. La crisis no es el momento de huir o de mudarse. Es el momento de plantar más profundo, de echar raíces más profundas, de adorar más profundo, de hacer la voluntad siempre. Es el momento de pastorear más. En medio de la crisis hay que pastorear más, hay que orar más, hay que cuidar más, hay que proteger más. En medio de la crisis hay que cuidar a la gente. El egoísmo te hace ver gigante en medio de la crisis. Pero es ¿cómo llamar esto? Espejismo. Es un espejismo. Porque aquel que no es maduro, escucha bien, solo aparenta una madurez. Solo aparenta ser gigante.
pero es un enano espiritual. Y él sabe y siente que los problemas son más grandes que ellos o que él. En medio de la crisis puede ocurrir esto, pero el amor que hay en aquellos corazones van a ver en medio de la crisis tesoros en las almas. Va a haber algo poderoso. A ellos se les revela que Dios es especialista en sacar lo precioso de lo vil. Aleluya. Alguien dice amén a eso. Hoy es el día de entronar a Dios como centro de nuestros corazones, de nuestras vidas. Hoy es el día de colocar a Dios en el centro de nuestras mentes, en el centro de nuestros pensamientos, en el centro de la iglesia, su reino. ¿Alguien me escuchó? Hoy es el día de pedirle perdón a Jesús, porque hemos perdido la brújula y le hemos quitado su lugar y nos hemos puesto nosotros. Le hemos quitado el lugar que le corresponde. Las cosas no giran alrededor de ti o de mí. Las cosas giran alrededor de Él, alrededor de Jesús. Así que tenemos que pedirle al Señor: Señor, sé el centro de mi vida. Crece en mí, Señor. Señor, hoy yo quiero menguar para que tú crezcas. Hoy quiero, Señor, pedirte perdón porque he perdido la brújula. Hoy quiero, Señor, pedirte perdón porque he pensado que todo gira alrededor de mí y no es así. He puesto la comodidad como primer lugar en mi vida. He puesto mis sentidos, mis emociones como primer lugar en mi vida. Y hoy reconozco que no es así. Jesús, tú eres el centro. Mi Dios, tú eres el centro. Eres el centro de mi vida, eres el centro de mi corazón, eres el centro de mi familia. Y si en este momento mi familia no te ama, quiero decirte que en esta casa por lo menos hay uno que levanta sus manos y tiene un corazón para entregártelo a ti, porque te amo, te amo, te amo y te amo, y quiero hacer tu voluntad, y quiero hacer tu voluntad. Y que tú escuches desde los cielos a un hombre o a una mujer en la tierra que te pide que venga tu reino, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Hoy es el día de arrepentirnos, toda la iglesia, y de enfocarnos al propósito genuino que Dios a través de Jesús nos enseñó en Mateo. La asignación de la iglesia en la tierra es que salgamos a predicar a todo el mundo, a toda criatura, hasta lo último de la tierra. ¿Alguien escuchó eso en esta mañana? ¿Alguien escuchó eso en esta mañana? Chirabasotorocoranda.